El pasaje de la Biblia que vamos a compartir en esta mañana está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, en el verso 11 en adelante. Allí está. Creo que es uno de los pasajes que revelan lo que hay en el corazón de Dios, que revelan la naturaleza de Dios, que revelan el corazón de nuestro Dios. Dice la Biblia, también dijo, porque ya estaba hablando de algo anteriormente. Jesús venía hablando de un tema de la nueva oportunidad. Todo el capítulo 15 habla de la nueva oportunidad. Comienza hablando de una oveja que estaba perdida. Luego habla de una moneda que estaba perdida. Y luego cuenta la parábola del hijo pródigo y dice: mi hijo que estaba muerto, ahora ha resucitado. Está vivo, gloria al Señor. Por eso dice allí el verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Una de las riquezas más grandes de nuestro Dios, y creo que es la riqueza que más lo revela y lo caracteriza, es que Dios es rico en misericordia, amor. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en amor. Dios es rico en gracia. Efesios capítulo 2 en el verso 4 dice: pero Dios, oído a esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, fíjense cómo estábamos nosotros. Dice que estábamos muertos. Estábamos muertos. Y usted sabe que un muerto, ¿qué caracteriza a un muerto? Está en estado de descomposición. Un muerto está en estado de descomposición. Un muerto no tiene esperanza. Un muerto ya, y es como ser reiterativo, pero un muerto ya no tiene vida, no tiene esperanza. Y así estábamos nosotros. Pero dice Efesios que Dios es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado,
nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Usted no es salvo porque usted se congrega en una iglesia. Usted no es salvo porque usted hace buenas cosas. Usted es salvo por la misericordia de Dios. Por eso cuando leo Miqueas capítulo 7, en el verso 18 y verso 19, wow, entiendo quién es el Dios que nos ama. Miqueas el profeta dice: ¿qué Dios como tú? Oído a esto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Tú no retuviste para siempre tu enojo, porque tú te deleitas. Mire dónde se deleita el Señor. Mire el deleite del Señor, porque Él se deleita en misericordia. Y dice, oído lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versos 18 y 19, dice: Él volverá. Oído acá, esto está tremendo, porque tú quizás dices: ya yo no tengo esperanza. Aquí hay gente sentada en esta mañana que dice y ha dicho en muchas oportunidades: ya Dios no va a volver a perdonarme, ya Dios no va a volver a tener misericordia de mí, yo no merezco. Mire lo que dice la gente. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Cuando he pasado por proceso, yo he dicho: ya Dios no volverá a tener misericordia de mí. Pero dice allí, el profeta dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Está escuchando? Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y sabe lo que hará? Él va a sepultar nuestras iniquidades y va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Está acá? ¿Está acá en esta mañana? Esta mañana vas a ser libre de culpa. Esta mañana vas a ser libre de rechazo. Esta mañana vas a ser libre de pecado. Esta mañana la sangre de Cristo te va a limpiar, y la misericordia del Señor te dará un bautismo nuevo en esta mañana, y vas a sentir el poder restaurador de tu Dios en esta mañana, que te abraza, que te abraza, que te abraza. Aleluya. El hijo pródigo tuvo una nueva oportunidad. Dice que después que recogió y reunió, porque el padre no le entregó todo en metálico, no le entregó todo cash. Las propiedades eran ganado, eran tierra, eran cosas, porque el padre tenía una finca muy grande. Diga, una finca muy grande. Y él tuvo que tomarse un tiempo para poder reunir toda la herencia, y luego que la reúne se va a una tierra lejana. Él salió, oído, de casa de sus padres por rebeldía. Él salió de allí porque había un proyecto familiar que tenía el padre. El padre tenía un proyecto familiar, pero el hijo menor prefirió, oído, construir sus propios planes. Porque Jeremías, el profeta, en el capítulo 29, en el verso 11, uno de los pasajes favoritos míos, el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Los planes de Dios para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Son planes de bien, porque el Señor tiene un futuro bueno y una esperanza buena para nosotros. El padre tenía un plan, un proyecto familiar, todo a su tiempo, todo en su momento, todo a su hora. Pero el hijo menor prefirió edificar sus propios planes, y los planes de ese hijo
eran planes que estaban lejos de la tierra de su padre. Los planes de él estaban lejos de la tierra de sus padres. Estaba a distancia porque en su corazón, en su mente había un pensamiento: ojos que no ven. Mientras más lejos esté de la paternidad y mientras más lejos esté de mi padre, yo podré hacer y deshacer. Está acá. Sus planes estaban ubicados en un territorio donde su padre no iba a tener jurisdicción. No iba a poder el padre supervisarlo o mirarlo. Y me llama la atención el verso 13 de esta parábola, porque dice que sus planes no eran relevantes. No tenían ninguna trascendencia. El único plan que él tenía era disfrutar desordenadamente la vida. Eso era todo. Allí radicaba. El verso 13 lo dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. ¿Está acá? Mire lo que dice el texto. El texto dice: vivió perdidamente. Allí vivió, oído, desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Nosotros, yo me incluyo, tenemos un concepto muy errado de lo que es libertad. Y a veces pensamos que la libertad, oído acá, tiene que ver con irresponsabilidad. Y la libertad no te hace a ti una persona irresponsable, porque la libertad exige más responsabilidad que la esclavitud. Una persona libre es más responsable que una persona esclava. Usted está aquí. Este muchacho terminó en la quiebra económicamente. Todo lo que tenía lo perdió, terminó quebrado. ¿Y sabe dónde tuvo que terminar trabajando? En una hacienda, en un hato de cerdos. Una cosa que rompía todos los paradigmas, las costumbres, todo lo que el padre, los códigos, la formación, los hábitos, los principios que este muchacho había recibido en su casa. Todo eso, hermano, pasó a segundo plano y terminó apacentando cerdos. Y el asunto era tan tremendo, hermano, porque de él, oído iglesia lo que voy a decir, de él darle a todo su desenfreno que le dio, resulta ser que a nadie en ese momento le tendió la mano. Porque usted tiene amigos mientras tiene. Jesucristo es tu verdadero amigo. Jesucristo es tu único amigo. Ese sí es verdad que no te abandona ni te deja morir. Ese sí es verdad que está contigo en las buenas, en las malas, en las peores, en la carraplana de tu vida. Allí está Jesús contigo y estará hasta el final de tus días. Estará contigo. Aplaude al Rey. Yo creo que Él merece en esta mañana el mejor de los aplausos. ¿Sabe lo que dice el texto del capítulo 15 de Lucas en el verso 17? Que hubo un punto de inflexión en la vida de este joven. Cuando el texto en el verso 17 dice: y volviendo en sí, ¿sabe lo que traduce allí? Y despertando. Él despertó. Porque ¿sabe lo que había producido su mala decisión? Adormecimiento.
Él estaba adormecido. Estaba en un estado crítico. Este hombre estaba bajo ataque, pero él no lo logró identificar. Estaba bajo un ataque constante. Lo que atravesó este hombre fue porque un velo cayó sobre los ojos espirituales de él. Está acá. Lo que él vivió fue que cayó un velo cayó sobre sus ojos espirituales y él no lograba ver lo que estaba pasando en su vida. Por eso es que hay mucha gente que se encuentra en este momento como el hijo pródigo. Se encuentran así. Están siendo atacados por las tinieblas de manera constante. El diablo los tiene allí bajo un ataque constante, pero no logran identificarlo. Aló. Se sostienen por un momento en el disfrute, en el deleite. Se sostienen en alimentar su egoísmo. Se sostienen en alimentar sus pasiones. Pero ese estado de él lo llevó a un momento de arrepentimiento profundo, señores. Dios trató con él porque llegó un momento cuando él se sentó y tenía hambre, hermanos. Yo no sé cuántos acá han vivido esos momentos de hambre. Pero hambre, que han pasado hambre. Y no han tenido nada que comer. Y estando allí sentado, él veía a los cochinos. Y decía, pero estos animales tan feos. Mira cómo comen y disfrutan la comida. Y yo aquí perezco de hambre. Y dice que nadie le daba ni siquiera a comer algarrobas. Y en ese momento que él está allí reflexionando sobre lo que está pasando en su vida, le cayó el velo de los ojos, hermano. ¡Plum! El velo le fue quitado. Y abrió los ojos. Y dijo, ¡wow! Tantos jornaleros, trabajadores, obreros, empleados de mi padre en este momento tienen abundancia de pan. Y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Y dice la palabra que el hombre declaró, me voy a levantar. Me voy a levantar. El hombre volvió en sí y dice, yo necesito volver al lugar de donde nunca yo debí salir. Yo necesito volver al lugar y a la posición de donde nunca tuve que haber caído. Yo tengo que volver al lugar de donde nunca tuve que haber salido. Tengo que volver. Él necesitaba volver al cobijo de su padre, a la abundancia de su padre. ¿Cuántos están vivos acá en esta mañana? Él necesitaba volver a la abundancia de su padre. Él necesitaba retornar a los códigos legales que maneja su padre para todos los que estaban bajo su cobertura. Está acá. Él necesitaba volver allí. Necesitaba volver a ese lugar. Él aprendió, oído acá, él aprendió. Y esta lección la tenemos que aprender todos en algún momento de nuestras vidas. Todos pasamos por allí, todos lo experimentamos, todos experimentamos esta situación. Y él necesitaba aprender que los límites de su padre no eran para frenarlo, sino para encaminarlo hacia lo mejor. ¿Está escuchando eso? Los límites que te pone tu papá en tu casa, los límites que te ponen como hijo, no son para frenarte. No son porque te están subestimando. No son porque no te dan el valor o no te dan a ti la posición que tú anhelas tener. No, no son para eso. Esos límites son para encaminarte hacia lo mejor.
Porque hay una frase, un cliché que dice: lo mejor está por venir. Y eso es verdad. Diga en esta mañana: eso es verdad. Eso es verdad. Dígalo fuerte: eso es verdad. Esta palabra es para gente que está despierta. Esta palabra es para gente que está activada en esta mañana. Esta palabra te va a empoderar. Esta palabra te va a liberar en esta mañana. Esta palabra te va a despertar en esta mañana. Y tú como hijo natural y como hijo espiritual, tú necesitas entender que los límites de tu padre no son para frenarte, sino para prepararte para lo mejor. Porque te va a llegar tu tiempo donde Dios te va a promover. Va a llegar el momento en que Dios te va a colocar en tu lugar, sin que tú lo forces, sin que tú te apresures, sin que tú te adelantes. Tú tienes que descubrir, oído acá, que usted está diseñado para un propósito poderoso en Dios, pero a su tiempo. En ese momento de inflexión, él dijo: yo necesito volver al cobijo de mi padre, a la abundancia de mi padre, a los códigos legales que el padre opera sobre todos aquellos que están bajo su cuidado y bajo su cobertura. Él aprendió que los límites de su padre no eran para frenarlo, sino para encaminarlo hacia lo mejor. Él descubrió, y tú y yo tenemos que descubrir esto. No sé si estás aquí en esta mañana, pero tú necesitas descubrir que no estás diseñado para tener realización fuera de la jurisdicción de tu padre. Usted no está diseñado para tener éxito lejos de Dios, pero Dios te diseñó a ti para que usted viva en victoria y usted sea una persona realizada, pero realizada al lado de su Padre Celestial. Éxito sin Dios no es éxito, señores. Éxito sin Dios no es éxito. Es fracaso, es frustración, es dolor. Y sabe algo, uno en la vida puede tener desenfreno, pero no realización. Uno en la vida puede tener derroche, pero no vida. No vida. Y a veces uno quiere caminar así. A veces lo que Dios nos da no lo valoramos, lo derrochamos, lo malgastamos. El don de Dios, hermano, las bendiciones que el Rey nos da. Pero yo le tengo una buena noticia en esta mañana. El Padre te quiere despertar a una nueva oportunidad. Diga conmigo en esta mañana: hay una nueva oportunidad para mí. Dígalo fuerte: hay una nueva oportunidad para mí en esta mañana. Porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y hay una nueva oportunidad para usted. La Biblia dice que cuando este muchacho decide regresar, el hombre venía, hermano, todo huertonada. La ropa buena que tenía, la túnica excelente que Dios le había dado, venía toda zarrapastrosa, hedionda, cochino. Y el padre, que durante el momento que el hijo se había ido de su lado, lo estuvo esperando. Todas las mañanas salía al patio a ver si su hijo regresaba. Dice la Biblia que el padre corrió a él. Corrió a él cuando lo vio desde lejos y lo abrazó. Oído acá, lo abrazó, lo tomó en sus brazos. Le dio un tremendo abrazo entre sus brazos. El padre no, cuando el hijo llegó, no estaba con una actitud de molestia, ni de reproche, ni lo cuestionó, ni le sacó en cara el dinero que le había dado, ni lo criticó, ni lo juzgó. Lo abrazó.
Lo abrazó. Lo recibió con amor. Lo llenó de besos. Le besó el cuello. Lo besó. El padre le olió sus ropas. Sintió el olor de su hijo. Y agarró y dijo a uno de sus servidores: vamos, me le quitan esta ropa a este muchacho que está apestoso, huele feo. El diablo lo revolcó, lo zarandeó, le lanzó con todo. Pero aquí hay una fiesta hoy para él. Aquí hay algo nuevo para su vida. En este día hay algo fresco del Espíritu para ti en esta mañana. El padre sabía que su hijo había atravesado un infierno. ¿Y sabe lo que hizo? Le preparó una fiesta. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta, llamo. Si abres la puerta, yo entro para tener intimidad contigo de nuevo. Y voy a cenar contigo, y voy a entrar y voy a cerrar la puerta tras de mí, y voy a entrar contigo y te voy a restaurar y te voy a renovar y voy a celebrar contigo de nuevo. Voy a tener intimidad contigo. Aleluya, aleluya. ¿Sabe lo que hizo el padre? Le colocó una mesa de abundancia. Mientras él estaba fuera de la casa, él deseaba comerse la comida de los cerdos. Pero cuando llegó a casa de su papá, ese tenía un hambre atrasada. Ese tenía días que no sabía lo que era comerse una buena comida. Ese tenía años que no escuchaba una prédica poderosa de su padre, que no recibía palabra buena, pasto fresco de su padre. Estaba en una condición tremenda, anhelando comer la comida de los cerdos. Y venía, las tripas le sonaban. Y venía pensando, y cuando llega a la casa, papá lo abraza, lo besa, lo manda a que le echen un buen baño con la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos, para transformarnos. Aleluya. El Señor está aquí en esta mañana. Y le sirve la mesa. Pero antes de sentarlo a la mesa otra vez, en el lugar que había dejado por nada, el padre agarra y le coloca anillo en su mano. Le devuelve el lugar de honor. Le restaura lo que había perdido. Porque el anillo, oído acá, es símbolo de entrar en sociedad, de entrar en pacto. El anillo es símbolo de que eres mi hijo, pero de que eres también la extensión de mis proyectos. Eso es lo que el padre le estaba diciendo al hijo cuando le coloca el anillo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Hoy entro en sociedad de nuevo contigo. Hoy declaro que tú eres la extensión de mis proyectos. Yo tengo grandes proyectos contigo y tú eres la extensión de esos proyectos. Tú vas a llegar donde yo no he llegado. Tú vas a tocar a los que yo no he tocado. Tú vas a levantar a los que yo no he levantado. Tú vas a entrar a donde yo no he entrado. Tú vas a llegar a donde yo no he llegado. Jesús le dijo a sus discípulos: las obras que yo no he realizado, ustedes las realizarán. Y aún mayores que las que yo he hecho. Aún mayores. Jesús nunca llenó un estadio, Jesús nunca llenó un lugar, Jesús nunca. Pero nosotros, oído, estamos llamados a ser la extensión de los proyectos de nuestro Dios. Tus hijos llenarán estadios. Tus hijos predicarán a las multitudes. Tus nietos serán hombres y mujeres de Dios poderosos,
poderosos, poderosos, poderosos, poderosos. Aleluya. Quizás usted no predicará en un estadio, pero sus hijos predicarán en estadios. Quizás usted a lo mejor no llegue a ser un médico en un hospital, pero sus hijos serán médicos en los hospitales, serán abogados profesionales, serán grandes políticos, serán hombres ilustres, serán gente grande en el reino de Dios. Si yo fuese usted en esta mañana, amarrara esa palabra, me activara en esa palabra, me moviera por esa palabra. Esta frase a mí me encanta porque fue una frase célebre del Padre. En el verso 24, el Padre termina diciendo: porque mi hijo muerto era. El Padre está diciendo que el diablo tenía un plan destructivo para su hijo. Dios lo sabe. Dios sabe que Satanás no tiene buenas ideas para ti. El diablo te quiere ver arruinado, enfermo, te quiere ver hundido en la miseria, hundido en el pecado, hundido en la desgracia. Así, ese es el diseño que Satanás tiene de ti y tiene de mí. Así nos quiere ver. ¿Usted cree que el diablo lo quiere ver usted feliz? ¿Lo quiere ver usted tranquilo? ¿Lo quiere ver usted relajado? No, el diablo no te quiere ver así. Y ese es el diseño de Satanás. El diseño de ruina, diseño de miseria, diseño de enfermedad, diseño de destrucción. Y el diablo, el Padre sabía que Satanás, el diablo, tenía un plan destructivo para su hijo, pero que el plan oído acá de él lo trajo de vida de nuevo a la casa. Porque levanta tu mano y recíbeme esta palabra, ningún arma forjada en el infierno, ningún arma, ningún diseño diseñado en el infierno contra ti, contra tus generaciones, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu salud, contra tu finanza, contra tu vida, ningún arma forjada, dice el Señor, prosperará contra ti, prosperará contra ti. Prosperará. El Padre dice: mi hijo muerto era. El diablo tenía un plan de perdición para él, pero el plan mío lo trajo de vuelta también. Señores, el diablo podrá chamuscarte, el diablo podrá salpicarte, el diablo podrá rugir como un león y ansiar devorarte, pero el Señor le va a poner al diablo un tapón en la boca, un tapón en la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te va a levantar con poder y con gloria. Dios te va a restaurar. Dios nos va a restaurar. ¿Sabe qué? Y me encanta este pasaje, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Nuestro Padre eterno está esperando por nosotros. El Padre espera por nosotros. Lo que dice segunda de Pedro 3:9 es poderoso. Dice: el Señor no retarda su promesa. Diga no. Según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Dios es paciente. Dios es paciente. Sus misericordias son nuevas cada día. Su amor está allí todos los días para darnos un lugar de honor. Dígale al que está a su lado: no lo merecemos, pero Él nos los da. Así Él lo quiere. A Él le place. Y Él no va a pedirle permiso a nadie para bendecirte. Él te va a prosperar. Él va a hacer contigo grandes cosas.
Y Él, oído acá, Él no va a mandar a levantar la mano para preguntar quiénes están de acuerdo en que Él te bendiga y en que Él te prospere. Así que no te des mala vida, no te amargues la vida. Alaba a Jehová, dale la gloria al Rey, exalta al que vive para siempre. Aleluya. Salmo 37, 38 dice: mas los transgresores serán todos a una destruidos, pero la posteridad de los impíos será extinguida. Ese sería el precio que nos tocaría a nosotros recibir por nuestros pecados: extinguidos y arrancados de raíz. Aló. Por eso a usted se le tienen que bajar los humos. A mí se me tienen que bajar los humos. Dejarnos de creer que somos merecedores de todo. Santiago 2:13 dice, oído al tambor: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya el Señor nos hubiese echado cuchillo, ya el diablo hubiese despedazado nuestras vidas, pero en esta mañana estamos sentados aquí escuchando palabra de reino, recibiendo de Dios en esta mañana por su amor. En esta mañana estamos aquí celebrando, estamos gozándonos con el Rey de Gloria. Aplaude al Rey de Gloria, vamos, alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Nuestros pecados no son más grandes que la gracia de Dios. Él da nuevas oportunidades. Él transformó a un hombre mentiroso y cobarde como Abraham. Lo transformó en el padre de la fe. Lo transformó en el padre de la fe. Génesis capítulo 12 verso 20. Capítulo 18 verso 19. Romanos capítulo 4 verso 16. Santiago 2 21. Allí está. Un hombre mentiroso y cobarde lo transformó en el padre de la fe. ¿Está escuchando? Él transformó a un hombre engañador. Un hombre engañador como Jacob. Lo transformó en el padre de una nación santa. Agarró a un hombre homicida. A la edad de 80 años lo agarró y lo convirtió en el libertador de una nación. ¿Está oyendo eso? Moisés lo agarró, un homicida. Tenía 80 años de edad cuando lo llamó para que libertara a su nación, a su pueblo. Usó, oído, a un homicida adúltero llamado David. Lo agarró y lo puso a escribir canciones que fortalecieran y animaran a su pueblo por 3000 años. ¿Qué le parece a usted eso? Homicida, adúltero, un hombre en una condición tremenda. Dios lo levanta, lo levanta. Él agarró a un profeta desesperado y abrumado llamado Elías para que realizara cosas extraordinarias y sobrenaturales. Él tomó, oído, la vida de un profeta lleno de odio, Jonás, un hombre lleno de odio y de prejuicios en su corazón, y lo agarró para llevar un avivamiento a una nación llamada Nínive. Él tomó, escuche, la vida de una mujer que se había divorciado cinco veces y que estaba viviendo con un sexto hombre que no era su marido. Estaba en adulterio, en fornicación, y a esa mujer el Señor la levanta para traer una ciudad entera a los pies de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y usted allí sentado pensando que Dios no puede hacer algo grande con usted.
sintiéndose culpable, sintiéndose una cucaracha en baile de gallina, sintiéndose lo peor, porque la gente anda hablando de usted y diciendo cosas de usted. Hermano, no se trasnoche más. Deje que la gracia de Dios lo abrace hoy. Porque si Dios, escuche, Dios tomó a un hombre que era un extorsionador, que utilizaba los impuestos de la nación para enriquecerse, un estafador, y Dios lo agarra y lo levanta con poder y gloria. Y marca, la Biblia es marcada por el testimonio de transformación de ese hombre. Así serán marcadas tus generaciones. Así te va a usar el Señor a ti. Así te va a levantar el Rey de Gloria. Él está aquí en esta mañana. Y Él no se va a detener a mirar tu pasado, ni se va a detener. Mire, había un hombre, Pedro, arrogante, un pescador arrogante, que maldijo y negó a Dios en 3 oportunidades. A ese hombre Dios lo levanta, lo llena del Espíritu Santo. 3,000 personas se convirtieron la primera vez que el hombre predicó lleno del Espíritu Santo. Después se convirtieron 5,000 más. El hombre escribió 3 cartas, escribió Pedro. Pedro fue usado por Dios con poder. Era un hombre amargado, pecador, arrogante, soberbio, pero Dios lo cambió y lo transformó y lo llenó del Espíritu Santo. Así hará Dios contigo. Vamos, vamos, alaba al Rey. Alaba al Rey. Aleluya. Esto es para los jóvenes. Había un joven llamado Juan Marcos, un joven inestable emocionalmente. Juan Marco era un emo. Juan Marco era un emo. Vivía con estados depresivos todo el tiempo. Vivía sintiendo que el espíritu de Calimero, nadie lo amaba, nadie lo quería, nadie lo comprendía. Pero el Señor lo levantó. Y uno de los evangelios sinópticos más poderosos lo escribe él. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ahora le pregunto yo, ¿usted cree que si Dios usó a esa gente, ¿qué espera usted de Dios? ¿Qué Dios no hará contigo? ¿Qué Dios no hará contigo? ¿Qué Dios no hará con tus hijos? Si el Señor levantó a un Pablo, perseguidor, implacable, homicida, que privaba de los derechos a los cristianos, que abusaba verbal y físicamente de los cristianos, y lo levantó como el gran apóstol Pablo. ¿Qué quedará para ti, papá? ¿Qué quedará? ¿Qué no hará Dios contigo? Yo veo fuego en esta mañana, en este lugar. Yo veo gente que se levanta con poder en esta casa. Yo veo gente que se despierta a ver la gloria de Dios en esta casa. Aplaude la gloria del Rey.